Doy la invitación muy cordial a que nos acompañe ahora arriba en el escenario para nuestro primer panel a la doctora Claudia Jimena Bustamante, comisionada de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, quien dejó recientemente el cargo de directora ejecutiva de la entidad, un exitoso año que estuvo a cargo de la dirección de la entidad. De igual manera, a la viceministra de Conectividad del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la doctora Gloria Perdomo, por favor, para que nos acompañen adelante, arriba al escenario. Y vamos a conocer un estudio que acaba de presentar la CRC que se llama Radiografía del uso de la inteligencia artificial en los sectores de comunicaciones en Colombia, tanto a nivel comunicaciones tradicionales como el postal, como las nuevas tecnologías emergentes digitales. Este estudio, contratado, elaborado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, analiza diferentes casos de éxito de la inteligencia artificial y sus beneficios en términos de productividad, eficiencia e inclusión, así como los riesgos asociados a los derechos, la seguridad jurídica, la soberanía de datos y las violencias digitales. De igual manera, se abordarán las brechas sectoriales en los distintos niveles de adopción de la inteligencia artificial y el rol de la regulación, incluyendo los modelos de sandbox regulatorios que ha implementado la CRC como herramientas para habilitar una implementación ética y responsable que equilibre la innovación y la competencia con la confianza en el ecosistema digital. En este panel estaba invitado también el doctor Sergio Valdés, quien lamentablemente por motivos de agenda es ahora el gerente general del Hip Hop de ISA, pues se excusa y no nos puede acompañar. No obstante, pues con la doctora Claudia Jimena y con la doctora Gloria Perdomo podremos estar. Así que bienvenida y muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar acá nuevamente. Muchísimas gracias a Andinalink y a toda la organización por permitir a la CRC compartir uno de sus estudios que recientemente publicó. Efectivamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, que es un tema que ha venido estando cada vez más en la discusión los últimos años, las discusiones han ido cambiando. Hace unos años pensábamos que esto era un tema de robots o incluso hasta ciencia ficción y que no tenía que ver con nuestro día a día, pero ya vemos que esto ha cambiado. Y lo que hicimos en la CRC en el año 2025 fue acercarnos a las empresas del sector TIC. Hablamos con las empresas del sector postal, del sector telco, del sector audiovisual, para saber cómo están utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, tanto en sus procesos internos como en su interacción con los usuarios, y saber qué están planeando a futuro para esto. Entonces, lo que les voy a compartir hoy es principalmente esa radiografía que encontramos. Lo primero, para que tengamos un contexto, en este mapa que vemos acá, podemos ver las tasas de adopción por país y los colores nos reflejan los azules, donde están los niveles más altos, entre 50 y 64% de adopción en el país, y los magenta, los más bajos. En este caso, Colombia está en una adopción media baja. Estamos en el rango naranja con un 22% de adopción de inteligencia artificial por parte de las empresas y de los usuarios. Esto, pues, ¿qué nos dice? Que aún tenemos un camino por recorrer, que estamos viendo también de una manera optimista cómo se pueden involucrar soluciones de inteligencia artificial en los diferentes procesos, y además es una industria muy grande. Según datos publicados, podemos hablar que el mercado de inteligencia artificial en América Latina alcanza 12.000 millones de dólares. Y no solo eso, sino que tiene una tasa de crecimiento interanual del 28%, lo cual es muy alto. Entonces, esto es algo que todos ustedes como empresas pues deben tener en el radar si aún no lo han hecho. Como dice alguna expresión por ahí, no hay que quedarse del tren,
pero hay que saber cómo hacerlo. Entonces, la CEPAL también publicó a inicios de este año el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que nos refleja en 19 países de Latinoamérica cuál es ese índice de adopción. Ya es específico solo para nuestra región. El antes era un mapeo general global. En este caso vemos a Colombia, aparece en la cuarta barra de esta gráfica y aparece en el nivel de adoptante. O sea, los pioneros son Chile, Brasil y Uruguay, los que están liderando en la región el uso de esta tecnología. Colombia va muy bien, pero pues seguimos en ese camino. Y vemos que tuvo un aumento de 3 puntos respecto al año anterior. Entonces, esto muestra cómo aún la región está pues por debajo de la media cuando vemos el conjunto de Latinoamérica y tenemos que seguir trabajando en estos procesos. Obviamente vamos a ver más adelante qué retos o qué desafíos hay frente a esto. Pero entrando ya en el estudio específico que les comento que adelantó la CRC, vemos primero el sector de telecomunicaciones y vemos la radiografía de qué está sucediendo. Vámonos primero por lo que más se está usando. Vemos que la implementación se ha enfocado principalmente en iniciativas de cara al usuario. Acá es donde hablamos de soluciones como chatbots, como automatización de quejas, de procesos de facturación, de procesos básicos de CRM. Y ellos están planeando en los próximos años, 2026 a 2030, involucrar la inteligencia artificial para soluciones energéticas, para buscar mayor eficiencia en la gestión de los equipos de la red, para poder realizar diferentes procesos que ayuden a manejar una mayor efectividad en las empresas. También vemos que lo que está aún por implementar, o sea que no está a la fecha, sino que lo tienen en su radar, tiene que ver con el edge computing y los centros de datos manejados y gestionados con herramientas de inteligencia artificial. Esto está planeado para los siguientes 5 a 10 años, según lo han indicado los diferentes operadores de telecomunicaciones encuestados. Entonces, cuando vemos en contexto general estas empresas encuestadas, podemos decir que la adopción de soluciones de IA en el sector telco está en un nivel medio alto. Dentro de los 3 sectores analizados es el que más camino ha avanzado. También están desarrollando soluciones como monitoreos de calidad de servicio, prevención de fraude, detección de patrones de ataques para mejorar la ciberseguridad. En fin, hay un montón de iniciativas, procesos y gestiones que pueden transformar la gestión y que si bien requieren una inversión inicial, mayor capacitación de los equipos, adquisición de sistemas, en el mediano y largo plazo se espera que mejoren pues, la eficiencia y por lo tanto también los costos asociados a la gestión misma del negocio. Cuando pasamos al sector audiovisual, ya este es un nivel de adopción intermedio. En este sector audiovisual vemos que en este momento están utilizándolo en diferentes iniciativas, pero lo principal para lo que lo están pensando es la producción de contenidos. Hemos visto en los últimos meses unas herramientas, sobre todo de inteligencia artificial generativa, que ayudan a la creación de historias, de videos, de música. Y la idea no es que reemplacen el trabajo de las personas creativas de este sector, pero sí que les den las herramientas para que su productividad aumente, para que puedan generar esas historias atractivas que nos interesan, que comparten mucha historia, para que nosotros podamos aprovechar estos espacios. Vemos que la parte de adopción en soluciones, digamos, más sencillas como temas de doblajes,
manejo de lenguajes automáticos, son de los primeros enfoques que se están manejando. También aparecen situaciones como las que vemos, por ejemplo, en las plataformas de video relacionadas con sistemas de recomendación. Cuando se analizan los gustos del cliente, los algoritmos entienden, aprenden y sugieren qué tipo de contenidos las personas pueden ver. Entonces aquí es donde vemos la intersección, pues, del mundo tradicional audiovisual con todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales que claramente están en el perfil de consumo de todos nosotros hoy en día. También, pues, la adaptación dinámica de contenidos, el poder incluso tener, como dicen, finales alternos de las diferentes historias que se ajusten a los gustos o a las decisiones de las personas en un nivel interactivo. Entonces, estos diferentes componentes son posibles herramientas que se pueden adoptar. Sin embargo, como lo decía, el nivel de adopción es intermedio, aún hay bastante camino por recorrer. Los temas de optimizar esos procesos de distribución y de generar estas herramientas algorítmicas aún están en el plan de adopción, más no adoptadas a la fecha en los operadores encuestados. Es más lo que vemos de la línea que se está desarrollando a nivel internacional en este aspecto. Cuando pasamos al sector postal, de nuestros 3 sectores TIC analizados, es el que tiene el nivel de adopción más bajo. En este caso, ellos han avanzado en optimizar procesos principalmente de cara al cliente, para seguimiento de envíos, para poder tener optimización de rutas, pero no han permeado a todos los procesos asociados a las empresas. Temas para mejora de productividad están siendo identificados, pero más a nivel de uso individual dentro de las empresas. Temas de análisis de demanda, optimización avanzada, con herramientas, pues, de machine learning, de automatización robótica de procesos, son incipientes en la gran mayoría de empresas del sector postal. Solo 1 o 2 de los operadores dentro de las encuestas manifestaron que ya tienen robots y sistemas automatizados para la distribución y manejo de los envíos. Por lo tanto, es el sector donde aún hay más trabajo que realizar en este proceso de adopción de inteligencia artificial. Cuando nosotros miramos qué posibles barreras se están presentando y qué comentan ellos de primera mano que se está presentando, pues encontramos aquí estas 4 principales. Lo primero, limitaciones de infraestructura y datos, tiene mucho que ver, pues, con las herramientas tecnológicas que poseen, cómo las empresas están preparadas para realizarlo y pues están preocupados obviamente por las posibles inversiones asociadas a reestructurar sus procesos y a tener información viable para poder adoptar y analizar con inteligencia artificial. Cuando se habla de barreras regulatorias, aquí es importante reconocer que Colombia dio un paso importante. Hace 2 años ya se expidió el COMPES 4144, que tiene todos los lineamientos de inteligencia artificial y que da una hoja de ruta y un camino de articulación de todas las entidades, tanto el sector público como el privado, para que la inteligencia artificial sea una realidad. Sin embargo, son tantos los aspectos, las temáticas que puede tocar, que surgen, pues, muchas inquietudes o necesidades eventuales de precisión respecto a algunas temáticas. Entonces, algunas de las empresas manifiestan esta preocupación o inquietud de falta de normas específicas para avanzar en el uso de la inteligencia artificial, especialmente en el sector creativo. También tenemos, asociado a talento y cultura, pues la escasez de talento, personas especializadas que se hayan preparado, pero que es importante resaltar, y aprovechando que está el Ministerio TIC acá, estas capacidades se pueden ganar con
cursos con formación, con certificaciones que pueden dar a las personas las competencias para abordar estas temáticas. Si bien pues, los ingenieros trabajamos en estos temas, muchas otras personas sin tener esa otra formación pueden a través de estos cursos ganar capacidades que pueden aplicar de manera directa. Y pues el Ministerio TIC tiene una oferta muy importante de cursos a través del programa Avanzatec, así que todos pues muy invitados también a consultarlo y aprovechar esta formación técnica que es muy valiosa. También tenemos pues las barreras económicas donde se asocian pues los costos de implementación. Obviamente cuando se habla de grandes soluciones pueden haber unos costos importantes asociados, pero también cada vez más hay soluciones ajustadas para pequeñas y medianas empresas que pueden tener herramientas tecnológicas que los pueden ayudar en la mejora de sus procesos. Cuando vemos precisamente, y lo mencionaba hace un momento, qué riesgos o qué tensiones manifiestan que existen en estos temas, aparecen principalmente, como lo decía yo, en el sector audiovisual, temas asociados, por ejemplo, a los derechos de autor. Recientemente en Estados Unidos ya hubo una decisión de índole jurídica en la cual se indicó que cualquier obra creativa que fue totalmente generada por inteligencia artificial no es susceptible de derechos de autor, porque fue el resultado pues, de un algoritmo, de un software, más no tiene una persona asociada que reclame la autoría. Entonces, esto es un precedente importante para analizar. También todo el tema asociado a la protección de las audiencias, con especial interés en lo que son los niños, niñas y adolescentes, porque precisamente todo lo que se genera, lo que se entrega a través de los medios, las plataformas, y que muchas veces puede tener por un lado sesgos y por otro lado generar realidades alternativas, por decirlo así, son un grupo especial que requiere pues un criterio muy formado, por lo tanto necesita un acompañamiento especial. Entonces todo lo que la inteligencia artificial trae en términos de creatividad, de pluralismo, que es tan valioso, también debe ser visto de una manera cuidadosa, con un enfoque ético y de derechos humanos para poderlo adoptar de la mejor manera posible. Y finalmente, pues, ¿qué veíamos como desafíos para maximizar este potencial del uso de la inteligencia artificial en nuestros sectores? Pues el primero de todos y el que creo que llevamos décadas hablando, pues es cerrar primero la brecha en el acceso, porque estamos hablando de servicios soportados por esos accesos que tenemos en línea, que el Internet sea en realidad una herramienta y que además tengamos las habilidades digitales necesarias y útiles para poder aprovecharlos. También cómo se pueden diseñar esquemas de financiamiento que sean sostenibles pues, para las empresas del sector, para que puedan seguir creciendo y para que puedan modernizarse en todos los servicios que llevan a los usuarios. Lo otro, como lo mencionaba hace un momento, cómo poder garantizar inclusión y disminución de sesgos algorítmicos. Esto es una preocupación global, no solo es una preocupación de Colombia, y es importante poder conocer, que haya transparencia en ese tipo de manejo de información y que como ciudadanos pues podamos hacer auditoría de los mismos. También resulta clave, y creo que para eso son espacios como estos, tener la cooperación entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil, la comunidad en general, para poder tener representatividad y para poder tener espacios de interacción adecuada. Finalmente, poder impulsar marcos de gobernanza tecnológica. Cuando hablamos de gobernanza, quiere decir que no es uno indicando qué hacen todos, sino todos colaborando y construyendo en una manera compartida para poder definir esos siguientes pasos, en este caso de un marco normativo y de lineamientos éticos que ayuden a la adopción de la inteligencia artificial. Y el último es una herramienta asociada a gestión de conocimiento, a poder compartir los casos exitosos, también los errores, el que ustedes como asociaciones, como operadores, puedan compartir lo bueno y lo malo de lo que han avanzado en este camino y de esta manera puedan ayudar a construir, a elevar
el nivel del sector de telecomunicaciones, de los ISP, del sector audiovisual, que resulta tan relevante para Colombia. Todo esto pues que les he mencionado de manera muy general, obviamente está soportado con más detalles y más datos específicos, lo encuentran en nuestro documento, en nuestro estudio de inteligencia artificial que fue publicado en diciembre del año anterior en la página de la CRC, www.cerecon.gov.co, así que todos muy invitados a revisarlo y sobre todo a que esto sea un punto de partida para discusiones y para planes de futuro de todas sus empresas de cómo poder potenciar esa productividad de todos con apoyo de herramientas como la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Listo. ¿Y ahora? Felicitaciones, Claudia Jimena, realmente un trabajo extraordinario como todos los estudios que hace la CRC, creo que revela elementos muy valiosos. Por supuesto, me imagino que este será el primero de muchos, porque el tema apenas comienza y la inteligencia artificial apenas despega, entonces esperamos que hayan muchos más en los siguientes años, acá las puertas abiertas siempre en Andinalín para que sea el escenario para socializar esos estudios de primera mano que son tan valiosos para el sector. Creo que una de las cosas que más aprendí en mi carrera profesional fue el diseño de esos estudios cuando tuve el honor de trabajar también en la CRC. Ahora tengo el honor de ser asesor en el ministerio y tal vez ese paso por esos estudios tan rigurosos es uno de los grandes aprendizajes que me quedó en la vida. Entonces, felicitaciones y sobre todo la invitación a todos los asistentes a que se metan a la página de la CRC en donde están publicados todos esos estudios y los consulten, porque dan siempre elementos muy valiosos, no solo todos, por ejemplo el del rol de los servicios OTT en Colombia, creo que es el estudio más citado que hay por la academia cada vez que se está hablando del verdadero impacto de los servicios OTT. Y ese estudio además ha sido el que ha evitado el pánico frente a muchos aspectos. Muchas personas han tratado de sugerir que hay sustitución de servicios tradicionales y el estudio del rol de los servicios OTT es el que ha demostrado que no es así. Entonces son estudios muy valiosos que realmente vale la pena consultar. Ahora quiero darle paso a la doctora Gloria Patricia Perdomo, quien es la viceministra de Conectividad del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación. Desde el Viceministerio de Conectividad se trabaja muchísimo en la política pública del país, no solamente en materia de conectividad, sino en muchos otros asuntos que están muy ligados a todo el escenario de la transformación digital. Vamos entonces a tener la charla de ella y luego nos sentamos con Claudia Jimena y la doctora Gloria Patricia para que conversemos acerca de este tema y aterricemos un poco al sector lo que está ocurriendo. Muy buenos días, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos y un fuerte aplauso, por favor. Buenos días. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a participar no solamente en este congreso, sino en esta charla tan importante para todos. Y pues obviamente que coincidimos plenamente con todo lo que Claudia Jimena ha planteado en su exposición, gracias a ese estudio que ha hecho la CRC. Estamos en este momento de transformación y de constante cambio y seguros que lo que más viene a afectar la vida nuestra son es la inteligencia artificial. Perdón. Y me pregunto yo es si nosotros estamos realmente preparados. Yo no me refiero a yo ministerio, no me refiero a yo CRC, me refiero a todos en si estamos realmente preparados para tener una continuidad y una seriedad en la inteligencia artificial, en la sostenibilidad de ella. Yo pienso que tenemos unos pilares importantes para que esto sea en el tiempo, porque necesitamos una infraestructura de hardware, necesitamos un tema de software, pero tenemos un tema de información y de conocimiento que para mí son los tres pilares fundamentales sobre los cuales nosotros podemos construir este proceso de inteligencia artificial, de que ella en realidad sea una herramienta que transforme y que nos ayude
a nosotros y no al revés. Es importante tener en cuenta que este ecosistema tiene que estar supremamente fuerte, sólido. No hablamos solamente de los datos en sí, sino de los riesgos que podemos tener, y cuando yo digo cómo sostener que esto sea a futuro se mantenga, de manera que tengamos confianza en lo que yo estoy consultando, de manera que yo tenga veracidad en lo que yo estoy, ¿quién me valida? ¿Cómo lo reviso? Entonces, es cuando yo digo, el Estado debe de garantizar que estos datos que tenemos nosotros, los ciudadanos, y que la nación misma produce, sean estos datos nuestros, no se vayan a perder o se vayan a vender al exterior, o un gobierno extranjero tome nuestros datos, o una empresa privada tome nuestros datos. En ese punto, el punto de la seguridad, de la garantía que debe de tener el Estado para que tú puedas realmente confiar que esto se va a mantener y que van a mantener tus datos, que vas a manejar tus datos y que vas a manejar la información de manera adecuada y acertada. Es como lo que quisiera ver. Y miramos, ¿qué dice entonces que la información que tenemos o no tenemos madura, la inteligencia artificial, porque hacemos más uso de él en algún sector que en otro? El estudio de la CRC muestra, sí, el sector de telecomunicaciones ha venido desarrollando mucho más este proceso. Claro, ellos lo han venido trabajando porque hace parte de este desarrollo tecnológico en el hardware que nosotros hemos visto, y se han dado aplicaciones y algunas cosas que nos pueden ayudar, pero cada uno de los sectores en los cuales estamos desarrollando esto, pues se va dinamizando. El sector audiovisual, lo mencionó Claudia, es un sector que todavía, digamos, está híbrido, está en un menor desarrollo con respecto al sector de telecomunicaciones, que tiene por sí un importante avance y una, digamos que responsabilidad por ser los que lideran el tema de tecnología. ¿Cómo hago acá? ¿Y cómo logramos nosotros el tema de la tecnología, el tema de que tengamos seguridad y que tengamos accesibilidad a esta herramienta? Y es el marco regulatorio. El marco regulatorio debe ser nos debe brindar una seguridad jurídica con un enfoque flexible e inclusivo. Es muy importante lo que mencionaba Claudia en su estudio, la CRC en su estudio, con respecto al tema de los sesgos, al respecto de cómo nosotros los algoritmos, y por eso la información se vuelve un tercer pilar importante para que nosotros podamos tener una IA confiable, segura y veraz. Bueno, en esto miramos qué pasa con los deepfakes, la manipulación que pueden hacer de los datos y de la información, cómo nos pueden a nosotros. Por eso cuando empezaba yo decía, debemos de garantizar que el Estado me guarde, me responda por la información personal o financiera o médica, o sea, informaciones propia nuestra, y debemos de garantizar que no vayamos a tener una manipulación con respecto a lo que nosotros consultamos. Se daba inicialmente como una muy buena práctica que cuando tú consultabas te llegaran temas relacionados para que tú pudieses profundizar en lo que estabas consultando, pero cuando te empiezan a sesgar cuál es la condición que tú estás en lo que tú estás consultando y te van orientando, es donde nosotros debemos de tener mayor cuidado. Por eso el tema de la seguridad es fundamental. Hablamos de auditorías algorítmicas, transparencia y evaluación. Tenemos algunos mecanismos de verificación y de validación para que estas consultas para nosotros no vayan a resultar
falsas. No tenemos otra forma, hay que validar y hay que verificar efectivamente este punto. La coordinación institucional también la mencionábamos, pero la coordinación institucional obedece no solamente a que las instituciones de gobierno o la academia, necesitamos que la ciudadanía, necesitamos que cada uno de los actores de nuestra nación, que era lo que les decía inicialmente, participe, contribuya y aporte en ese proceso. La información que nosotros producimos va a ser la información que nosotros vamos a alimentar y por eso es necesario que tengamos una visión compartida, que tengamos una legislación que nos ayude a eso. Una cosa es la legislación, la reglamentación y otra muy distinta también la regulación. Pero debemos de empezar por legislar de manera adecuada. Tenemos una ley de habeas data que nos ayuda, sí, está empezando por allí, pero nos debemos garantizar que esta información y que estas leyes, que son una base, evolucionen para que garanticemos nuestra soberanía digital que se traduce en esto. Nos garantice la idoneidad de la información y la protección de nuestros datos, de nuestro bien común. Como nosotros tenemos un cuidado de la tierra, debemos de cuidar los datos. Es exactamente igual y la importancia que tiene ese conservar esos datos es muchísimo mayor, porque es nuestra soberanía, es nuestra identidad, es nuestro trabajo, son nuestros datos que debemos de garantizar que en el país se queden, se mantengan y no se vayan a usar de manera inapropiada en otras partes. Que tenemos como una conclusión. Bueno, tenemos construir una visión nacional, una regulación flexible y que brinde seguridad jurídica para que podamos avanzar en eso. Tenemos un reto importantísimo en el tema de las habilidades de de todos nosotros. Tenemos que seguirnos formando, capacitarnos. Es necesario que tengamos científicos de datos, es necesario que tengamos personal calificado porque es como un gran brecha de falta de personal y necesitamos que para cerrar esta brecha formemos y en eso quiero comentar que no solamente el ministerio en su página tiene Talento Tech, tiene Senatec, tiene muchos cursos que nos pueden ayudar y nos pueden facilitar para introducir y empezar a calificar a todo el personal. Entonces, la parte de las habilidades y el desarrollo de estas habilidades es fundamental para todos. La inteligencia artificial solo escala si hay confianza, porque les informo, pues yo siempre pienso que la validación de la información es necesaria. No todo lo que consultamos es verdad, entonces hay que validar. Para que genere esa confianza debemos de tener unos datos gobernados, un talento, una infraestructura que me soporte adecuadamente, y ya hablamos que la infraestructura tiene varios puntos, y pues por supuesto unas reglas claras para poder estar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, viceministra Patricia Perdomo. No sé si ustedes notaron algo que me parece absolutamente maravilloso. En un sector que ha sido históricamente colonizado por los hombres, un sector que ha sido masculino, hemos tenido toda la presentación de la política de inteligencia artificial por 3 mujeres, nuestra ministra Karina Murcia, Claudia Jimena y la doctora Gloria Patricia. Creo que habla muy bien de Colombia y habla muy bien de las mujeres de Colombia, que sean ellas las que están liderando eso y pido por favor un fuerte aplauso por eso. ¿Falta un micrófono?
Este es un tema, bueno, 1, 2, 3, gracias, colaboran un poquito acá de volumen, ¿cómo? Sí, no, es que un poco que conversemos acerca de un tema que es de muchísima relevancia para el mundo, no es solamente un tema de Colombia, que genera muchas angustias, porque la inteligencia artificial viene acompañada en su implementación de muchos mitos. Y creo que ustedes eso lo han identificado en gran parte del trabajo que vienen haciendo. La gente está convencida que va a perder su empleo por cuenta de la inteligencia artificial, por ejemplo. Pero tal vez lo más difícil que estamos experimentando con la inteligencia artificial es que de ninguna manera es estática como no es ninguna de las TICs, pero con la ley de los rendimientos acelerados anda a un ritmo muy vertiginoso. Cada mes está apareciendo unos cambios impresionantes en estas tecnologías. Vemos como, por ejemplo, hay una pelea permanente entre Anthropic y OpenAI para ver quién es la primera, quién es la mejor, quién es la más rápida, quién es la más eficiente, quién es la más inteligente de todas estas inteligencias. Y esto hace que sea muy complicado diseñar una política pública, para las empresas entender cómo funciona, para el sector implementarlo. Y quiero que conversemos, porque no es una pregunta, sino un poco desde toda la experiencia, de lo que se está haciendo de la política pública, cómo desde la práctica cotidiana todo esto se traduce en algo real. O sea, cómo toda esta inteligencia artificial se materializa en cosas reales y posibles para transformar el sector. O sea, lo que muestra el estudio, lo que ustedes han visto desde la construcción de la política pública. O sea, cómo deja de ser un tema de Silicon Valley y se traduce a nuestra realidad en Colombia. Si quieren, comencemos con Claudia Jimena. ¿Me escuchan? Sí. Y adelante. Ok. Siempre Gabriel nos pone preguntas aquí a reflexionar. Se siente uno en quiz. Pero bueno. Yo creo que lo primero que mencionas, el temor a la pérdida de trabajos, es muy válido, pero no quiere decir que en 1 o 2 años, en vez de estar nosotros aquí, van a haber 3 robots sentados. Eso aún tiene un largo camino por recorrer. Yo creo que lo que todos debemos tener en cuenta primero es que nos debemos capacitar, debemos poder desarrollar habilidades, porque los que van a perder el trabajo no es en general todos los seres humanos versus un robot o un algoritmo, sino aquellos que no sepan manejar las herramientas de la manera adecuada. Entonces, si yo voy a contratar a un profesional, sea un contador, un abogado, un ingeniero, que sabe utilizar herramientas para su trabajo, para mejorar su productividad, pues lo voy a preferir frente a otro que no. Entonces, esa es la primera invitación de algo concreto y real, y es formémonos, aprendemos a manejar estas herramientas de inteligencia artificial que tenemos, que nos ayudan a mejorar independientemente del campo en el cual trabajamos. Y yo creo que eso es un compromiso que debemos tomar cada uno a nivel personal. Obviamente, quienes están al mando de las empresas, pues muy invitados a que dentro de sus planes de formación de sus equipos incluyan este tipo de soluciones para que puedan aprovecharlo y tengan un plan claro a seguir. Y lo otro que adicionaría de manera general, antes de darle la palabra a la viceministra, es que, como lo mencionaba antes al hablar de normas, ya sea legislación o regulación, nunca las vamos a tener ajustadas y al día acorde a la evolución tecnológica, porque las realidades de avance son totalmente diferentes. Así que la normatividad debe estar enfocada en principios, en acuerdos mínimos que nos ayuden a que haya una colaboración, una articulación y sobre todo un respeto por los derechos humanos para poder avanzar en el uso de la inteligencia artificial. Y no esperemos tener algo al nivel de detalle que tecnológicamente pues se va a quedar obsoleto en el instante. Muchísimas gracias, Claudia Jimena. Recuerden que estamos también en transmisión en streaming en vivo por Canal Zoom. Muchísimas gracias a todo el equipo de Canal Zoom que hace posible esta transmisión a través también de la Universidad de Cartagena y bueno, varias universidades que están enlazadas. Doctora Gloria. Veo el tema como una oportunidad. O sea, nosotros debemos de buscar cuál es la opción que tenemos. Aquí estamos con todos los ISPs,
sobre los cuales hemos venido construyendo redes. Entonces hablamos de los de fibra, hablamos de radio, hablamos de capacidades, que necesitamos más velocidad y qué vamos a hacer con esa infraestructura y cómo nuestras empresas van a empezar a proponer o a generar o a trabajar con la inteligencia artificial, a generar contenidos, y entonces es la oportunidad. Por eso coincido plenamente con lo que plantea Claudia Jimena en la capacitación. Nosotros debemos de formarnos porque el mundo igual cambia de una manera bárbara. Nadie se imaginaba que iba a pasar todo lo que está pasando en este momento, y no podemos quedarnos solamente con lo básico y el primer conocimiento. Por eso yo digo, es una oportunidad para que, pues a lo mejor no vamos a llegar en esa misma carrera al tiempo, pero nos va a permitir desarrollarnos, sostenernos y mantenernos. Es el futuro que nos va a permitir seguir siendo ya no proveedores de servicios de Internet, sino muchísimo más, porque vamos a tener los contenidos, vamos a ser proveedores de otros servicios. En el futuro no lo sé, si no solamente estarán los robots hablándonos, sino que van a estar haciendo tareas que a nosotros nos parecen aburridoras y que nos van a ayudar a pensar, a ser estratégicos, a analizar, y no vamos a perder empleos, vamos a generar información, contenido, capacidades. Es otra manera que nos va a permitir ver el mundo, porque el hacer no necesariamente implica que tú estés operativizando algo. Es más, entonces nosotros tenemos una oportunidad de crecer y de ser mucho más, digamos, inteligentes para aprovechar esos espacios que vamos a tener con la inteligencia artificial. Me encanta esa mirada que creo es la que debería ser rectora para cualquier política pública y en general también corporativa o organizacional. Ver el vaso medio lleno, no medio vacío. No pensemos en los empleos que se van a perder, sino pensemos en todos los que se van a generar. Creo que en eso hay mucha certeza. Antes de habilitar al público, si quiere hacer alguna pregunta, me es inevitable, Claudia Jimena, y no te enojes conmigo, por favor, pero en el mundo entero hay dos miradas frente a la regulación de la inteligencia artificial, o dos grandes polos, así como se está polarizando todo, en el tema regulatorio no es la excepción. Entonces, desde los que piden la regulación ex ante, casi que hay que anticiparse a ella para evitar que la inteligencia artificial se vuelva muy, muy peligrosa, hasta los que dicen que, por ejemplo, Europa se está quedando rezagado por su sobreregulación, porque está sobreregulando y se está quedando rezagado. ¿Qué hacer en este caso? ¿Vale la pena apostar por una regulación ex ante? ¿Debemos esperar a esa regulación ex post? ¿Debemos de regularizar por completo y dejar que el mercado se regularice solo? ¿O un punto medio en todos esos extremos? Y la pregunta para las dos, espero no sea muy comprometedora, pero es la discusión en este momento en el mundo. El mundo no sabe realmente qué hacer para ponerle un freno a la inteligencia artificial. Seguimos con las preguntas de quiz. Bueno, efectivamente, como bien lo mencionas, digamos que grandes potencias o bloques económicos han optado por caminos diferentes. El esquema chino, donde pues todo es controlado por el gobierno, el esquema de Estados Unidos, donde todo es pues la libre competencia y el desarrollo del sector privado, y el europeo, donde tenemos un conjunto de normas muy estrictas que le aplican a todos los agentes para el tema de acceso a información, manejos de datos, compartir información. Entonces, son muchos. Y Latinoamérica no tiene una posición única. Creo que aquí la gran inquietud es si deberíamos tener una aproximación regional también, o sea, pensar en cómo la TAM debe aproximarse, y no solo Colombia o no solo Brasil o México, que son mercados tan grandes. Y creo que aún estamos en ese camino de exploración. Como lo mencionaba hace un momento, Colombia tiene algunos pasos normativos, de lineamientos, pero no tenemos como tal, por ejemplo, a nivel legislativo, una gran ley que recoja
esas disposiciones. Hubo algunos proyectos de ley que se han discutido en los últimos 2 años con unas aproximaciones, diría yo, más de la línea europea, más de poner más reglas, pero pues no terminaron siendo una ley de la República. Entonces, pues no sé, de pronto en el próximo periodo, justo que acabamos de elegir nuevo Congreso para el siguiente semestre del año, ¿cómo adoptarán este tipo de medidas? Yo creo que estamos llamados a buscar una solución propia, no tenemos por qué copiar exactamente uno de esos esquemas, sino tratar de aprender qué es lo que más se ajusta a nuestra realidad. Y tengamos en cuenta que pues no tenemos grandes empresas tecnológicas que muevan billones, que muevan la balanza de las inversiones, pero pues sí tenemos un gran mercado de usuarios de comunicaciones, también tenemos grandes desarrolladores de software y empresas que siguen siendo creativas y generando industria. Entonces es importante ver cómo podemos apalancarlas y no frenarlas, porque creo que independiente del tema, no solo inteligencia artificial, sino cualquier otro, la idea es que la regulación ayude a que existen unas reglas adecuadas para que el mercado crezca y para que los usuarios estén protegidos, no para que sea una barrera a la innovación. Entonces hay que pensar cuál es esa manera que nosotros necesitamos, que el mercado en Colombia requiere, y para eso también pues es muy importante que cuando se den esos espacios, ya sea a nivel legislativo, reglamentario o regulatorio, todos ustedes participen. Su voz es importante, su opinión, sus miedos, sus sugerencias. Eso es lo que ayuda a construir normas que de verdad se ajusten a lo que el sector requiere. Entonces yo creo que es un camino que aún estamos construyendo juntos. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia. Doctora Gloria Patricia. ¿Por qué me hablo yo? No, bueno, la próxima hablas tú primero. Claudia la una aventajada, pero coincido con ella. Sin embargo, yo tengo un principio y pienso que sí debemos de manejar el tema de garantizar el uso adecuado de nuestros datos. Finalmente para mí es fundamental el tema de los principios que se puedan manejar, tienen que pasar por garantizar los derechos humanos, garantizar la idoneidad del dato y garantizar la privacidad de mis datos, así como nosotros hablamos de los datos en medicina o de la historia clínica o del sistema financiero, y todo eso se puede vulnerar muy fácilmente. Entonces, el principio para mí es ese. Y la construcción, como esto está como cuando salía el internet que le salía un muñequito haciendo con una palita en construcción, esto está en construcción, pero esta construcción, a diferencia de la que teníamos en ese momento, involucra a todo el mundo, porque como lo mencioné, esto es un bien común, esto es un bien de la nación, esto es un bien de Colombia y tenemos que construirlo todos, tenemos que trabajar todos por eso y tenemos que garantizar que lo que se vaya a regular, se vaya a reglamentar, en realidad sea confiable, permita la innovación, permita desarrollo, permita bienestar, como apuntando a lo que la alumna dice. Y yo quiero que ella siga contestando primero. Y yo me quedo con esto está en construcción. Es un titular maravilloso y realmente es lo que mejor define la situación actual de la inteligencia artificial. Esto está en permanente construcción y el que diga lo contrario miente porque ni siquiera tenemos la menor idea para dónde va el edificio, si va a quedar derecho, torcido, de 5 pisos o de 100. Está absolutamente en obra un escenario que es de incertidumbre y de muy pocas certezas. No sé si en el público alguien quiera hacer una pregunta aprovechando pues que tenemos a dos expertas en esta materia, una en política pública y otra en regulación. Está abierto el micrófono. Vice, bueno, sí acá hay una pregunta. Por favor, me colaboran con el micrófono para el señor. Hola, buenos días. Ariel Pinelo de México, de la WIPS MX.
Realmente, más que pregunta, es una felicitación por la colaboración de las mujeres. Estoy muy admirado que el dominio que tienen aquí en tecnología las mujeres. Las felicito y saben de lo que están hablando. Por otra parte, la tecnología va en construcción, es afirmativo. No es para quitar empleos, sino es para ser más eficientes. Ese es el objetivo donde debe llegar, ¿no? La regulación sí se va a hacer, pero es como siempre, va a ser tarde. O sea, cuando usted ya esté regulando, ya eso ya pasó. Y me voy más por los principios. Nosotros debemos de tener principios, moral y ética, y en eso debemos de construir para un futuro mejor de todo el mundo. Es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, creo que en este caso no es pregunta, sino pues una reafirmación de los postulados que se han expuesto. Así que muchísimas gracias. Vice, quería darle la posibilidad de que cuente un poco todo lo que se está haciendo con los cursos y todas las actividades que viene haciendo el Ministerio en materia de inteligencia artificial, porque creo que es tal vez el ministerio que más actividades de formación y oferta académica y cursos y actividades está desarrollando en América Latina y que pues es una gran oportunidad para que todos los ISPs los aprovechen. Si quiere entonces hacer alguna referencia a eso. Bueno, tengo varias cosas para mencionar. La primera es que tenemos en nuestra página del ministerio cursos de Senatec, Avanzatec. ¿Qué sucede con estos cursos? Que nosotros creemos que el Internet, la conectividad, si no tiene un propósito que realmente nos ayude a nosotros a mejorar la vida, no tiene sentido. Conectamos con un propósito. Tenemos esta posibilidad, tenemos la universidad corporativa también allí. Hace como una semana hablamos y promocionamos también un curso sobre ciencia de datos con la Universidad de Tokio. Está abierto ese link, por favor, si quieren ingresar. Son 3 meses, es virtual. A los alumnos aventajados, les digo yo, los van a llevar a Japón. Entonces, es una oportunidad, es gratuito, son estudiantes. Entonces, es muy importante que ustedes ingresen a esto. El ministerio permanentemente está buscando cómo contribuimos a este cierre de la brecha digital, pero el conocimiento es el que nos va a ayudar a cerrar esa brecha digital y por eso nuestros cursos de apropiación de este tema en la página los pueden como encontrar más fácilmente. Tenemos programas como Ciberpaz o tenemos otro tipo de programas que nos pueden ayudar a formalizar esto. Desde juntas de internet que empezamos hace algunos, 1 año y medio más o menos, y mostrábamos la importancia de que los técnicos, de que las comunidades se capaciten, no solamente en el tema de la configuración o de la instalación, sino el tema de la apropiación y uso del Internet. Ese es nuestro foco. Muy bien, y la verdad una invitación abierta para que, allá el señor tiene la mano levantada, le llevamos el micrófono, allá, por favor. Una invitación a que entren a la página del ministerio y aprovechen todos estos cursos que son gratuitos y que realmente son muy buenos. Confieso que tengo conflicto de intereses porque pues hago parte del equipo del ministerio, pero son muy buenos, no es por echar las flores, son muy buenos y gratis. Pues, ¿qué más le puede pedir uno a la vida? Y realmente es un tema en el que es indispensable hacerlo en este momento, porque el que se queda rezagado pierde. Hay una frase de Paul Lagarty que dice que la inteligencia artificial no va a reemplazar a nadie, pero el que domine la inteligencia artificial sí va a reemplazar al que no la sepa manejar. Entonces creo que eso es contundente. Adelante, por favor. Muy buenos días, Silvestre Rojas, Otis Comunicaciones. Saludo cordial a los panelistas, doctora Gloria, muy amables. Pregunta puntual. Tú dijiste que la idea es poder contar con ese talento que está en todas partes, desarrolladores y muchos chicos pilosos. El ministerio, además de sacar este tipo de cursos, de capacitaciones, de formación, teje algún tipo de red que permita enganchar, acercar, unir a estos innovadores, desarrolladores que quieran trabajar sobre IA. ¿Qué programas serían y cómo sería? Gracias, doctora, muy amable. Difícil.
Yo tengo idea de que las personas que hacen el curso, se capacitan, están en una base de datos que nosotros podemos compartir cuando están buscando talentos. Pero nosotros como tal no estamos haciendo un proceso de vinculación laboral. O sea, es importante que lo tengan en este momento con esa claridad. De pronto, a través del SENA, en Senatec, por ejemplo, ellos tienen la asociación. Yo soy egresada del SENA también en mis principios y ahí teníamos una asociación para que pudiésemos ser candidatos cuando las industrias están buscando personal. Dentro del ministerio, digamos que ese tipo de relacionamiento no lo hacemos, pero es una muy buena idea la que tú nos das, porque esas bases de datos pueden ser no tanto puestas a disposición de todo el mundo, pero sí reconocer que hay un grupo que está formado y que se puede tener. Nosotros hemos vinculado personas que han hecho estos cursos cuando se presentan necesidades dentro del ministerio, pero hacia la empresa privada no he visto. Sin embargo, sí lo podríamos proponer para que motivemos que los chicos entren y yo digo los chicos porque normalmente está orientado a los estudiantes de noveno, de décimo, de que queremos que ellos no se vayan con, digamos, otras opciones de vida, y estas opciones les pueden permitir a ellos desarrollarse, quedarse en el territorio, porque muchísimas veces son temas remotos, ayudar a contribuir y a fomentar desarrollo de su región. Entonces lo que buscamos es eso. Entonces es una muy buena propuesta la que tú haces y pues la llevaré para ver cómo vamos a ver pronto una noticia de aquí están nuestros alumnos de los cursos que el ministerio está adelantando, porque además son certificados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Gloria, y creo que sí, hay que dar un reto bien interesante de cómo articularlo con la cadena productiva. Claudia Jimena, qué pena ser repetitivo con esto, pero a mí me encanta el sitio web de la CRC y me encanta la cantidad de información que hay publicada, que es muy difícil encontrar en otros países. Cuando uno investiga estos temas y tratamos de tener datos de muchos otros países, uno compara Colombia y dice, es que es el día y la noche lo que hay publicado. Me gustaría abrirte el espacio para que hagamos esa autopromoción, ese champú de todos los estudios que están publicados en la página de la CRC, pero sobre todo en Postdata, que hay muchísimos datos, porque me parece que tener la información es clave para, uno, entender y dos, generar cambios. Y esa información es gratis, está disponible, es accesible. Entonces, a mí me encantaría que todo el sector entrara, leyera esos estudios, los analice y trate de llevarlos a la realidad de su negocio, de su día a día, porque les va a permitir tomar decisiones informadas. Muchas veces uno, para acceder a información valiosa, tiene que pagar muchísimo dinero. Hay consultoras como Deloitte que cobran un ojo de la cara y muchas otras por acceder a información confiable, y acá la tienen gratis, es un recurso público accesible. Entonces, ¿cómo pueden acceder y qué hay ahí disponible, Claudia? Un, dos, tres. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias por tus palabras. Efectivamente ha sido un trabajo de muchos años de la CRC, porque estamos seguros que compartir información, compartir conocimiento es valioso. O sea, todos crecemos aprendiendo. Entonces, puedo mencionar, digamos, dos líneas en este caso. Una, la que tiene que ver con los estudios que tú mencionas, porque nosotros dentro de nuestra política de mejora regulatoria tenemos un pilar que es el conocimiento del entorno. Por lo tanto, para nosotros es importante estar de manera periódica, permanente, analizando qué sucede con la tecnología, con los intereses de los usuarios, con el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Entonces, por eso cada año van a encontrar pues nuevos estudios de diferentes temáticas que son muy valiosos. Entonces, ustedes entran a nuestra página y tenemos una sección
cuando entran a inicio ahí dice estudios o biblioteca virtual y pueden encontrar temáticas como plataformas OTT, fraude cibernético, la industria de contenidos audiovisuales, el sector de radiodifusión sonora, en fin, de todos los diferentes sectores y servicios, y están pues a su disposición para que los consulten. Y ya que mencionabas lo de grandes estudios que a veces cobran un montón por ellos, tenemos un monitoreo anual de tendencias tecnológicas y de preferencias de usuario, que los puede ayudar mucho, sobre todo para los que pues tienen su empresa, saber qué está pasando en otras partes del mundo, en qué líneas tecnológicas o de modelos están desarrollando. Entonces les puede ayudar en ese análisis estratégico de mediano y largo plazo. Y la otra línea que tenemos es la de datos estrictamente, que está en una plataforma que se llama postdata, postdata.gov.co, donde tenemos todos los sets de datos asociados a los diferentes servicios de telecomunicaciones para su consulta. Pueden descargarlos, tienen tableros interactivos, pueden, por ejemplo, hacer análisis por geografía, por tecnología, por tipo de servicio. Entonces también los ayuda para entender qué está pasando en la ciudad donde ustedes están, o de pronto en una donde quieran llegar a prestar el servicio, o a nivel académico quieren hacer algún trabajo para entender cómo ha evolucionado un servicio en Colombia a lo largo de los años, la infraestructura, la cobertura, en fin, hay información muy, muy valiosa ahí que está cuidadosamente curada, procesada, estructurada para que la puedan consultar. Y también hemos generado digamos, portales alternos con información específica. Por ejemplo, tenemos uno asociado a Yo Mido la Calidad para verificar qué pasa con la calidad de los servicios, que es tan importante, y tenemos un comparador de planes tarifarios de los diferentes servicios. Entonces es muy importante que ustedes puedan validar y decir en qué ciudad está, quiero ver servicios fijos, móviles, qué oferta hay, cómo es el paquete, cuánto cuesta. Y ahí quiero aprovechando el tema que estábamos diciendo, es hecho con tecnología de web scraping. Entonces nosotros cada día tomamos directamente de la página web de los operadores la información de sus planes. Entonces, en esta plataforma de la CRC, de comparador de planes, pueden encontrar toda la oferta completamente actualizada de todos los operadores. Entonces es una herramienta muy valiosa para que puedan también decidir pues qué es lo que se ajusta a su presupuesto, a sus necesidades, y pueden ya como usuarios de servicios tener esa información. O sea que ya están usando la inteligencia artificial para el acceso y análisis de datos. O sea que maravilloso cierre del panel. Además hay cosas tan maravillosas que parecen una bobada, pero que a mí me asombran, como estudios de calidad subjetiva de los servicios. Es que todo el mundo mide objetivamente y la CRC se ha puesto en la difícil tarea de la medición subjetiva, que es muy asunto de percepción y de cómo los usuarios perciben el servicio. Eso es realmente información muy valiosa que es democrática, libre. Si su competencia accede a esa información y usted no, ya usted tiene una desventaja gigantesca. Entonces, sabiendo que es gratis, aprovechenla. Realmente ese conjunto de datos es un recurso que al menos para la construcción permanente de nuestros artículos en AndinaLink consultamos de forma permanente. Yo mantengo en mi navegador abiertas muchas pestañas y una de ellas siempre es Postdata, porque estoy descargando todo el tiempo datos para los diferentes análisis que hacemos, porque sé que voy a la fija, sé que son datos muy confiables. Entonces, la invitación a que todos lo hagan, aprovechen que es un recurso que se paga con sus impuestos, es un recurso público que hay que sacarle el mayor provecho, y qué maravilloso que no tengamos que contratar consultoras costosísimas en Colombia, sino que el Estado nos los proporciona. Entonces quiero, bueno, tenemos una última pregunta acá y ya les doy para el cierre. Nos colaboran acá. Muchas gracias. Muy buenos días, quería felicitarles, Raquel Villalta de Honduras. Pues ya es una segunda vez consecutiva que estoy aquí en AndinaLink y quería felicitarles, ¿verdad?, a las damas, porque nosotras las mujeres pues ya nos estamos ahí destacando, ¿verdad? Ya lo decía el compañero en temas de tecnología, que hoy por hoy realmente esto va evolucionando de una manera muy rápida, y pues la inteligencia artificial pues no se queda atrás, es un tema que vivimos día a día hoy, ¿verdad?, con ese concepto y el miedo de qué es lo que va a pasar más adelante, ¿verdad? Pero creo que es parte de la evolución. Nosotros como empresas de ISP también tenemos que aportar ese granito de arena
a los sectores donde no llegan, ¿verdad? Estas tecnologías, ya lo decía Gabriel al inicio, hay todavía una buena cantidad de población a nivel mundial que todavía no se ha conectado, ¿verdad? Entonces, creo que es importante que cada uno de nosotros pues podamos captarlo mejor, ¿verdad? En estos foros, en los cursos, son muy buenos. No le estoy dando flores, como dice Gabriel, pero realmente sí me llena de emoción poder estar aquí una vez más en este evento de Andina Link. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted por sus palabras tan generosas y bueno, un cierre, sus conclusiones sobre este tema de inteligencia artificial. Por favor, Claudia y la doctora Gloria. Bueno, creo que hemos hablado de muchas cosas, simplemente lo querría resumir, pues para los que son ISPs acá, para que tienen su empresa, hay decisiones buenas y decisiones que se demoran, las malas son las que no se toman. Entonces, en este caso es una invitación a la acción. No se queden dormidos esperando frente a estos cambios tecnológicos y miren qué pueden hacer para potenciar sus negocios. Maravilloso, me encanta. Bueno, yo insisto en el tema de las oportunidades, insisto en aprovechar, en construir, en incluir. No esperemos, como lo menciona Claudia, sino trabajemos y estemos muy atentos y participemos. Y cuando ustedes vean temas en los cuales podemos generar una acción desde el ministerio, desde lo que es el gobierno, en el que estemos o en el que futuro, no importa, somos ciudadanos y debemos de participar. Entonces para mí es fundamental que estemos siempre mirando cómo hacemos mejor nuestro trabajo, cómo construimos mejor nuestra empresa, cómo aprovechamos cada oportunidad que me da la tecnología independientemente del aspecto tecnológico que esté viendo. La capacitación es fundamental y por favor preguntemos y cuestionemos. Siempre tenemos esa oportunidad. Gracias. Así es, de verdad que las oportunidades están ante nuestros ojos y la decisión de aprovecharlas o no aprovecharlas es de cada uno de ustedes. Estamos en un momento maravilloso que yo sé que produce muchas angustias. La inteligencia artificial, yo en todos los análisis que he hecho sobre tecnologías de información y comunicación, de lejos, es la que más angustia produce, de lejos. La que más mitos ha desencadenado, la que más desinformación y más fake news por sí misma produce, pero sobre la que más se produce. Entonces, un abordaje responsable, serio, riguroso, es la mejor manera de enfrentar la inteligencia artificial. ¿Y cómo hace uno un abordaje serio y riguroso? Uno, formándose, y acá tienen un ministerio que les ofrece todas las herramientas de formación, y dos, con datos. Tienen una CRC que les pone a disposición todos los datos. Si ustedes juntan esas dos variables, se forman, se capacitan, así como lo hacen acá en estos eventos de Andina Link, y acceden a esos cursos que les da el ministerio, y usan datos, van a poder tomar decisiones acertadas y van a poder implementar la inteligencia artificial al servicio de sus necesidades y ser fundamentalmente competitivos. Y esa es la invitación que les hacemos hoy. Dejen a un lado la angustia, que sé que es mucha, que produce, y concéntrense en lo posible, pero sobre todo háganlo de manera responsable. Y lo decía muy bien la viceministra, acá hay que proteger datos personales, hay que garantizar la privacidad, pero sobre todo poner la ética por delante. Esto es un asunto en donde corremos el riesgo de extinguirnos como humanidad si no ponemos la ética por delante. Y no comienza solo con Donald Trump en los Estados Unidos, comienza con cada uno de nosotros. Es que cada uno haga un uso ético en cada una de las acciones de su vida cotidiana de la inteligencia artificial. Me parece esa invitación absolutamente relevante que nos hace la viceministra. Es, pregúntese siempre si ese uso que le está dando la inteligencia artificial es un uso ético, porque así, de esa manera, vamos a lograr que la inteligencia artificial transforme nuestras vidas para bien y logremos catapultar enormemente la conectividad, el acceso, los servicios, etc. Entonces ha sido un panel muy enriquecedor, como siempre, muy valioso, que deja, y así nos gusta que sea, muchas inquietudes para que ustedes se las lleven y trabajen sobre esa base. Queremos invitarlos hoy a las 2 de la tarde, vamos a terminar a 11:30 para que puedan ir a almorzar tranquilos y no estén corriendo como en otras ocasiones, y los esperamos a las 2 de la tarde donde vamos a tener la charla
que se llama De la Revolución a la Confusión, de Pablo Mancuso. Con eso iniciamos. Es una charla muy buena, se la recomiendo para que estén cumplidos. Es muy disruptiva, muy provocadora. Luego, a las 2:30, bajo la moderación de Sadi Contreras y del comisionado Sadi Contreras y de la comisionada Andrea Muñoz, que son de la otra sesión de la CRC, la de contenidos, nos van a estar presentando una guía de integridad de la información en contextos electorales. Esto encaja perfectamente en nuestros paneles de los martes en la tarde, que siempre son de contenidos. Muy interesante. Ahí va a estar Ramiro Avendaño, quien es el presidente de Canal 1, Ismael Fernández, gerente de Telecaribes, y Nicolás Pareja Bermúdez, director del Universal. Este panel va después de la charla de Pablo a las 2:30, y luego a las 3:30 vamos a tener un panel muy interesante sobre contenidos y accesibilidad potenciado por la inteligencia artificial, que estaré moderando con Germán González. Ahí tendremos a Alejandro Smirnov de la revista Prensario, a Nelson Howlett de América Setplex, a Carlos Mario Zapata del portafolio de Ingeniería de Internexa, a Mauricio Vera, el otro comisionado de la sesión de contenidos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, y a Paola Gómez de Latin American Strength, y Adriana Moreno también, de MOV TV en Europa. Por consiguiente, hay una agenda académica muy importante. También la sesión, la Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene hoy un taller de medidas regulatorias de la CRC para fortalecer la conectividad en el Salón Nuevo Horizonte 1 a las 2:30 de la tarde. Lo va a dictar Lina, la doctora Lina, que es comisionada, la persona que decían ahora que tiene 15 años en su cabeza la CRC, y que indudablemente es tal vez la que más conoce esta entidad y que más conoce el tema de medidas regulatorias. Yo lamentablemente tendré que estar acá, me duele perdérmelo porque sé que si esta Lina es un taller excelente, a las 2:30 de la tarde en el Salón Nuevo Horizonte. Más, recuerden, también están los foros de Smart Cities acá en el salón paralelo, más los cursos tecnológicos. O sea que está bien difícil tomar decisiones, pero decídanse por el foro FICA. Nos vemos entonces esta tarde y muchísimas gracias por su compañía.